La historia de Adán y Eva en el huerto es la historia del pueblo de Israel, es la historia de toda la humanidad, es tu historia y es mi historia, que de repente empezamos a tener temor o mucho miedo o vergüenza ante nuestro Creador, aunque hemos recibido muchas bendiciones y muchos favores de parte de Él, pero con nuestras mentes caídas y nuestras mentes distorsionadas, pues así interpretamos la vida y interpretamos el mundo, interpretamos la realidad. Te leo el texto una vez más de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y tuve miedo, entonces me escondí. Génesis 3, del 8 al 10. Entonces, la presencia de Dios no solo revela el amor que Él nos tiene, sino también agudiza el temor o el miedo, la sospecha, la distorsión que cada uno de nosotros podemos tener. Y entonces eso nos lleva pues justamente a muchos desastres personales. Esto se refiere a la relación, y la relación implica conocer y ser conocido. En tus relaciones, tú tienes una relación con tu esposo, con tu esposa, tienes una relación con tus hijos, y esto implica conocer a las personas, pero también implica ser conocido por ellas. Y en el contexto que estamos viendo del jardín de Edén, implica que el Señor no solo camina por el jardín, sino que de hecho ha encontrado a Adán oculto, o a Israel oculto, o a la humanidad oculta entre los arbustos, o a ti y a mí huyendo, escondidos. Por supuesto, nadie puede esconderse de la mirada totalmente omnipresente de nuestro Señor. Nadie puede esconderse de Él. Sin embargo, pues nos tragamos el cuento de que sí, hay algunos lugares donde Él no ve, y así llegamos a pensar. Pero así no es la mera realidad. La humanidad ha caído, Israel ha caído, Adán y Eva han caído. Y entonces el grito que surge es, vete, no me molestes. Es lo que se anuncia a voz en cuello. Y no se está dispuesto a permitir que la luz del amor de Dios alumbre los corredores de vergüenza y maldad. Así que con tierna gracia y misericordia complaciente, el Señor hizo algo por su humanidad. En los siguientes libros después de Génesis encontramos la narración y la narrativa de cómo Dios ofrece una alternativa, ofrece o prepara un sistema de sacrificios en beneficios de su pueblo. Sí, tú sabes, en la antigüedad el pueblo de Dios tenía que ofrecer sacrificios de animales, corderos, palomas, becerros. Todos estos eran sacrificios a Dios con un propósito, con el propósito de que las personas pudieran allegarse al Dios bondadoso. Y a pesar de los ríos de sangre, de los miles de sacrificios, la presencia del Señor seguía siendo demasiado para que su pueblo pudiera soportarlo. Sí, definitivamente que no soportamos su presencia entre nosotros.
no nos agrada. No nos agrada tener a Dios entre nosotros. Lo queremos sacar casi siempre de la ecuación. Intentamos por todos los medios hacerlo a un lado. Entonces, el Señor o su presencia agudizan todo este temor, esta desesperación, esta desesperanza que tiene la humanidad. Entonces, a medida que el Señor entraba en la conciencia de su pueblo, su presencia también metía el dedo en la llaga, en cada llaga de la mente caída de su pueblo. Así es que Dios se hacía presente. Y el hombre, desde su culpa y su religión improvisada hasta su vergüenza y su justificación de sí mismo, desde su temor a la exposición y el ocultamiento para su propia defensa, hasta su orgullo y su juicio que van a tener en contra de Dios. Si la relación implicaba únicamente comunicar información, pues entonces Israel podía transcribir las palabras, ponerlas en una tableta de arcilla o en una piel y colgarla en la pared y contemplar las cosas desde una distancia segura. Aunque el Señor muestra gran complacencia y ternura al dar pequeños pasos, de todas maneras, la relación significa que Dios está en la habitación con el Israel caído o su pueblo caído. Y por ende, y por esta razón, surgen entonces o se hacen evidentes la herejía o las distorsiones de la verdad, también la carnalidad de las personas que practican una religión, el paganismo, despertando todo tipo de hostilidad y animosidad hacia Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Y entonces el hombre inventa caminos, inventa sus propias soluciones, porque Dios llega a ser tan insoportable en su propia vida, en su propia rutina, que no lo quiere o no lo queremos cerca. Claro, Dios una y otra vez se acerca a nosotros, nos busca de múltiples formas, de muchas formas. Él está constantemente buscándote, buscándome, pero tú y yo no lo queremos para nada cerca. El repliegue de Israel, su rebelión contra el amor, pues no fue algo que se aprobó o ignoró. Se aceptó como la forma en que son las cosas con la humanidad caída. Pero incluso que el Señor aceptara la rebelión de su pueblo significa que está un paso más cerca, lo cual forzaba que el conflicto del pueblo de Dios, Israel, con él, llegara al máximo enardecimiento. Sí, Dios, su amor es inagotable. Su amor rebasa por mucho nuestras debilidades y nuestros fracasos. Su amor es extremo. No lo podemos comprender ni entender y por lo tanto tampoco lo podemos aceptar. Es demasiado hermoso como para ser cierto. Es demasiado bueno para ser cierto. Tiene que ser que hay una trampa. Tiene que ser que si dejo que Él me ame y me relaciono con Él, entonces yo caeré en sus redes truculentas y Él me destruirá. Muchas veces llegamos a pensar así del Dios bondadoso, el Dios lleno de compasión y misericordia. El punto es que
Tú y yo podemos relacionarnos con el Dios verdadero, no solo con el Dios distorsionado que nos hemos construido a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No, tú y yo podemos acercarnos al Dios vivo y verdadero, y Él está esperándonos con sus brazos abiertos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.